Básicamente, en relación a ese comentario rápido que él plantea, ¿no? Yo destaco lo siguiente, ¿no? Él habla entonces de Brasil ha sido considerada una potencia emergente, ¿no? Sobre esa caracterización hay que señalar lo siguiente, ¿no? Hay alguien que plantea lo siguiente, ¿no? El verdadero poder emergente en la actualidad es Brasil. Los demás poderes no son tan emergentes. Por ejemplo, China es milenaria, Rusia es milenaria, con un marcado contexto histórico muy fuerte, inclusive fueron imperios en la antigüedad, ¿no? Entonces, Brasil es realmente el laboratorio social más grande de América Latina. Es un elemento social muy dinámico, una cosa en integración. Entonces, es importante ver lo que está sucediendo ahí, porque esto puede ser el inicio realmente de algo sustancialmente indirecto. Y sobre el asunto de la democratización, de la democracia, es lo siguiente también. Uno de los aspectos que estamos viviendo en la actualidad fascinante es que las ideologías y todos los conceptos están en un proceso de revisión muy grande. Es más, la terminología que estamos utilizando a veces para categorizar lo que nos está pasando, a veces no logra calificar lo que está pasando. Entonces, ese es un problema que estamos viviendo nosotros con esta inmediatez. Entonces, es importante eso, ver, por eso es que decía, cuando hablo de democratización no estoy hablando en el concepto tradicional, o sea, aquel concepto de la división de poderes, no, es algo sustancialmente nuevo, algo, y por eso decir que hay una rebelión ciudadana, y esa rebelión quiere saltar las trabas tradicionales, ir directamente a ser interlocutor del poder oficial, no las intermediaciones. Entonces, eso es una cosa muy interesante, yo creo, ¿no? Por eso es que esto es algo que está empezando, entonces tendríamos que ver, ¿no? A lo mejor puede quedar frustrado, a lo mejor no, pero yo creo que eso es interesante de destacar, ¿no? Bueno, eso es en lo tocante a lo que dice el profesor Blanco, ¿no? Entonces yo voy rápida a algunas consideraciones, ¿no? Me pareció inteligente el señalamiento del profesor Bertolucci sobre el riesgo limitado. Eso es una buena cosa, en mi opinión, interesante de ver en la actualidad, porque él está planteando algo también que está en cierre, las opciones que se le habla a Brasil. Cuando él habla de que el vicepresidente de los Estados Unidos visita hace poco a Brasil e invita a la presidenta Dilma a visitar entonces a los Estados Unidos, ahí está en cierne un juego importante de los Estados Unidos con Brasil. Recordemos lo siguiente, importante, en el siglo XX los momentos coyunturales de Brasil los cerró con los Estados Unidos. Empezó con Río Branco, con el panamericanismo. Siguió en la Segunda Guerra Mundial, como el profesor dice, cuando participó precisamente con 20.000 hombres en la contienda, el único de América Latina. Y los militares en el 64 también se fueron con los Estados Unidos. O sea, los tres momentos marcantes, sobre todo para su política internacional, los trazó con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es importante porque en la actualidad está en cierne algo. ¿Qué busca Brasil ahora y los Estados Unidos? Verlo horizontalmente y darle un estatuto, que es lo que está buscando Brasil. Y por otra parte, cerrar en América la parte de China. O sea, eso es otra cosa, ¿no? Lo que quiero decir es que hay muchas opciones ahí. Yo no vengo a tomar una en especial, sino que Brasil tiene una facultad que muchos otros no tenemos. Siempre tiene cartas. Y eso es importante. Siempre tiene sus cartas. Entonces, por eso, una de las cosas es mantener
conservar ese territorio inmenso es lo que les permite hoy estar en el club de los, cuando los otros ellos quedaron. Entonces hay una cantidad de cosas que son muy interesantes y yo creo que esa es un llamado pues, a reflexionar una vía de eso. Puede ser, porque es una manera también de desembarazarse de algo que en la actualidad lo puede tener constreñido en el lulismo. Eso puede ser, y una de las cuestiones de Itamaraty podría ser eso. Yo la veo una parte subjetiva, ¿no? Hay otro compañero que habla sobre la parte de la esclavitud, ¿no? La parte entonces de Lula, ¿no? Bueno, eso se ha hablado por muchas, ciertamente en el nordeste, sobre todo en algunos estados, se ha hablado pues, precisamente de un sistema muy anacrónico, ¿no? Y ha sido inclusive aceptado por Brasil, ¿verdad? Lo hay también inclusive en las grandes ciudades. En San Pablo, precisamente los bolivianos y otros sectores son esclavizados a veces por compañía, ¿no? Pero eso también pasa en otras partes del mundo, ¿no? Entonces hay una situación interna que es verdad, ¿no? Además yo dije, pues es un país también complejo, ¿no? O sea, no se puede decir de que la esclavitud es, no, pero sí hay remanentes interesantes. En la parte de Lula, pues eso se planteó, eso sí se habló, ¿verdad? Pero bueno, no se puede decir. Ahora, hay otro asunto que plantea el compañero, la cuestión entonces de la explotación, las concesiones que se le han dado en Venezuela a la explotación de palmas y bueno, mire, aquí, mire, nosotros debería ser otras cosas sobre Brasil. Aquí hay presencia brasilera que ni siquiera ustedes saben. Mira, esto es interesante. Aquí hay el Estado brasileño, o sea, los convenios que hizo, que fueron varios, por supuesto, con Chávez. Bueno, aquí están empresas brasileñas gubernamentales. La Embrapa, por ejemplo, que es el Ministerio de Agricultura, tiene entonces concesiones en el Tigre, son varias miles de hectáreas. Están haciendo ahí ensayos entonces con la soya, en la parte de Yaracuy. Entonces ahí hay otra cosa que no está bien claro, porque no son claros los convenios entre Embrapa y el Movimiento Sin Tierra. Entonces ahí no se sabe exactamente cuál es la negociación y qué es la actividad que los Sin Tierra hacen en ese lugar, ¿no? Hay otras compañías, por ejemplo, la compañía que es de la Caixa Económica, que es una cuestión, y están también de la industria, una cuestión de industria que hace un estudio sobre la situación económica de Venezuela. Hay más de lo que ustedes crean. O sea, es bien interesante. La penetración, el avance del capitalismo brasileño en Venezuela es muy importante. Necesita un estudio especial. Tanto que la presencia brasileña condiciona en parte la política externa venezolana. Ya está. Y la entrada de Mercosur es eso. Pero le decía que esta situación es muy importante, sobre todo la politización esa de Mercosur, que ya venía. Entonces esa situación por supuesto, necesita un estudio más acucioso, ¿no? Entonces eso es interesante, ¿no? Hay una persona, uno de los presentes, ¿no? Que se muestra entonces interesado cómo entonces la corrupción y todo el aspecto que estaba implicando, o sea, complicando esta manifestación, no llegó hasta Lula, o sea, hasta el presidente Lula, ¿no? Eso se ha cuestionado mucho. Hay inclusive muchos en Brasil que dicen que él era parte o esencial, pero en fin, como ya dije, hay un juego político marcado donde el partido se sacrificó por él. Por eso es que es parte del PT, se sacrificó su dirigencia casi completa, ¿no? Inclusive se ha planteado recientemente, hace poco tiempo, que había en ciernes
un nuevo juicio contra Lula. Entonces algunos han planteado lo siguiente: si Lula se acerca a buscar una reelección, o sea, para sustituir a Dilma, uno de los aspectos que vendría sería eso, ¿no? O sea, el emplazamiento con la corrupción, ¿no? Entonces eso, como no es algo que esté sucediendo, lo damos entonces como algo que está en imposibilidad, ¿no? ¿Ya? Y es evidente que lógicamente, como sucede con esta figura, bueno, aquí hemos vivido el caso concreto de Chávez, pues ahí le arrebataba todo, bueno, pero detrás de eso hay todo un aparataje importantísimo, ¿no? Y en Brasil también un poco de eso, inclusive eso que yo le decía de que hay una tendencia de decir entonces de que el nuevo Brasil empieza en el 2003 con él, entonces, y crear esa imagen de Lula como el rostro del nuevo Brasil, el Brasil social. Eso no es por acaso, eso es una cosa bien donde hay factores de poder muy dentro de Brasil, que los hay para proyectarse. Entonces, eso es otro asunto también que hay que dosificar, ¿no? Hay alguien también que plantea el hecho, pues, y es evidente, ¿no?, que cuando en estos procesos o en estas situaciones estructurales, bueno, ¿quién va, por ejemplo, el plebiscito o no plebiscito? ¿Quién es? Si entra mucha gente, entonces, bueno, como sabemos, a veces se difumina, precisamente se va perdiendo, ¿verdad? Porque claro, el mismo número, grosor de los, no se puede participar en una discusión. Entonces, ¿quién es en definitiva el que va a tomar decisiones? Eso es un problema también de la ciencia. Bueno, siempre hablaba entonces cómo lo van a hacer, ¿no? Pero en principio el detonante es eso, ¿no? Hay un movimiento de calle, un movimiento, entonces eso irá entonces evolucionando hacia un momento de decantación, ¿no? Alguien también hablaba sobre la impunidad, ¿no? ¿Sí? No solamente en América Latina. Mire, yo creo que aquí estamos estar claros, ¿no? La impunidad es una cuestión precisamente de la aplicación del poder, ¿no? O sea, de la legalidad. Hay una legalidad que no se cumple. Entonces, por eso la impunidad. Entonces tenemos una legalidad, bueno, falsa. Tenemos un discurso legal y tenemos una vida real que es la impunidad. ¿Sí? La impunidad es más fuerte en algunos casos que la legalidad. Entonces es eso, es la ficción que habemos, ¿no? ¿Sí? Que es lo mismo que se ha hablado en muchas ocasiones, que el discurso, o sea, y las constituciones realmente son algo bien, veamos el caso venezolano. La constitución venezolana en estos últimos 10 años, bueno, todo el mundo la saca y tal, pero ¿quién la cumple y cómo la cumple? Esa es la realidad. Entonces, si eso lo tenemos acá, bueno, también se da en otras partes. Entonces yo creo que eso es el asunto, pues, que está en cierne acá, ¿no? El asunto, ¿qué es la ley? Entonces aquí hay una cuestión eso, ¿qué es el poder en América Latina? ¿Cómo es así? Profesor, yo tengo una inquietud vista las preguntas que han hecho los compañeros que Pero voy por el motivo que termine él y después... No, está bien, porque ¿No? ya para... Termino porque... Sí, ¿cómo no? ¿Concluye? Sí, no. Ah, bueno, está. Temático entonces.